Capítulo 1. La fiesta en el jardín. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el césped de la vicaría, y la señorita Jane Marple se ajustaba el sombrero de paja con una mano enguantada, mientras observaba a los concurridos con una mirada que no se perdía ni un detalle. La fiesta anual en el jardín de St. Sam, Merry Meade era, como siempre, una curiosa mezcla de auténtica caridad cristiana y descarada curiosidad pueblerina. Y este año, observó la señorita Marple, la curiosidad parecía superar con creces a la caridad. ¿Más té, señorita Marple? La señora Price Ridley se cernía sobre ella, tetera en mano, su formidable pecho adornado con un racimo de cuentas negras que temblaban de excitación contenida. ¡Qué amable!, murmuró la señorita Marple, extendiendo su taza. ¡Qué gran asistencia este año! Aunque confieso que me sorprende ver a la señorita Grinshaw entre el público. Tenía entendido que últimamente rara vez salía de la locura de Grinshaw. Los ojos de la señora Price Ridley brillaron. «Oh, mi querida señorita Marple, ¿no se ha enterado? Ha contratado a una acompañante, una tal señorita Linda Gray, una joven muy refinada según me han dicho, aunque...» Aquí su voz bajó a un susurro confidencial. Hay quienes dicen que el arreglo es bastante peculiar. Una joven de buena familia, pero aparentemente sin referencias más allá de una carta de un abogado desconocido de Londres. La señorita Marple emitió un sonido vago e ambiguo que, según sabían sus conocidos, podía significar cualquier cosa. Su mirada se desvió hacia el césped, donde una mujer alta y delgada, vestida con ropa anticuada pero cara, conversaba con el vicario. A su lado, una joven rubia de unos 25 años permanecía inmóvil, con la particular quietud de quien desearía estar en cualquier otro lugar. «¿Se trata de la señorita Grinshaw ahora, supongo?», preguntó la señorita Marple. «¿Con su acompañante?» «La misma, Louise Grinshaw, tremendamente rica, ¿sabe? Aunque por su ropa no lo parezca. Dicen que tiene una colección de joyas impresionante, todas guardadas bajo llave en esa casa ridícula. En cuanto a la chica, la señora Price Ridley resopló. Supongo que es bastante guapa, aunque tiene algo de misteriosa. Recuerde mis palabras, señorita Marple, nada bueno saldrá de ese arreglo». La señorita Marple sonrió levemente. «Qué interesante. Aunque recuerdo que la querida señora Bantry una vez tuvo como acompañante a una mujer que resultó ser la nieta del socio comercial de su difunto esposo. Una relación bastante respetable, una vez que se supo la verdad. Las apariencias pueden ser muy engañosas. Bueno, no creo que...», comenzó a decir la señora Price Ridley, pero fue interrumpida por un repentino alboroto cerca de la mesa de los pasteles. Un joven, con el inconfundible porte de quien acababa de servir en el ejército, chocó con un anciano que llevaba un plato de sándwiches precariamente equilibrado. Rodajas de pepino quedaron esparcidas por el césped como confeti verde. «Le pido disculpas, señor Grinshaw», dijo el joven, con el rostro enrojecido. «Qué torpe soy. No ha pasado nada, capitán Lawson», respondió el anciano, aunque sus finos labios se tensaron con evidente irritación, aunque conviene tener más cuidado en un acto religioso. Las agujas de tejer de la señorita Marple, que habían estado moviéndose con ritmo constante sobre su regazo, se detuvieron un instante. «¿Señor Grinshaw?», preguntó en voz baja. «No sabía que la señorita Grinshaw tuviera familia en el pueblo». «Su sobrino», añadió la señora Price Ridley con entusiasmo. «Nathaniel Grinshaw vino de Londres hace 3 semanas, de repente. Dice que está aquí para ayudar a su tía con asuntos de la herencia, aunque, entre nosotras, señorita Marple, sospecho que ya se ha gastado toda su herencia y espera recibir otra. Los Grinshaw siempre han sido muy ambiciosos, con la excepción de quienes nos acompañan, claro está». Añadió esto último apresuradamente, con una mirada nerviosa hacia la mujer de rasgos marcados. La tarde transcurrió con esa peculiar intensidad que la señorita Marple había llegado a reconocer en las reuniones de pueblo, donde demasiada gente se enteraba demasiado de los asuntos ajenos. Observó al joven capitán Lawson, de pie al margen de la multitud, con la atención fija no en las damas reunidas, sino en la señorita Linda Gray, quien parecía deliberadamente ajena a su mirada.
Notó cómo los ojos de Nathaniel Greenshaw seguían a su tía con una expresión que podría haber sido de preocupación o de cálculo. Era muy difícil discernirlo. Y notó, con la particular atención que prestaba a los detalles domésticos, que el costoso pero anticuado vestido de la señorita Greenshaw tenía una mancha reciente en el puño, limpiada a toda prisa pero sin el tratamiento adecuado. «Estás muy callada, Jane», comentó su amiga la señorita Hartnell, sentándose en la silla junto a ella con un suspiro que delataba sus pies cansados y sus zapatos apretados. «¿En qué piensas?» «Estaba pensando», dijo la señorita Marple lentamente, «en el jardín de mi difunta madre. Un año tuvo muchos problemas con las rosas. La mancha negra, ya sabes. El jardinero estaba bastante desconcertado hasta que mi madre se dio cuenta de que alguien las había podado mal, creando heridas que permitieron la entrada de la enfermedad. No fue por malicia, sino por ignorancia, pero el daño ya estaba hecho». La señorita Hartnell parecía desconcertada. «Estoy segura de que es muy interesante, querida, pero ¿qué tiene que ver con la fiesta en el jardín?» «Tal vez nada en absoluto», dijo la señorita Marple, mientras sus agujas retomaban su rítmico clic. «Simplemente me lo recordó». En ese instante, la voz de la señorita Greenshaw interrumpió el murmullo de la conversación como un cuchillo en mantequilla. «Tonterías, Nathaniel. Ya te lo he dicho antes y te lo repito. Mi testamento es asunto mío, y yo me haré cargo de mis bienes como mejor me parezca». Un silencio repentino e incómodo se apoderó del césped. El vicario, pobre hombre, intentó suavizar la situación con algún comentario jocoso sobre el tiempo, pero el daño ya estaba hecho. El rostro de Nathaniel Greenshaw palideció, luego se puso rojo y dio media vuelta y se dirigió a grandes zancadas hacia la puerta de la vicaría. El capitán Lawson hizo ademán de seguirla, pero se detuvo, apretando la mandíbula. La señorita Linda Gray se había puesto muy pálida, y la señorita Marple notó que sus manos temblaban ligeramente al dejar la taza de té. «Vaya», exclamó la señora Price Ridley, «qué descaro. Armar un escándalo en la fiesta en el jardín del vicario». Pero la señorita Marple observaba a la señorita Greenshaw, quien se había vuelto hacia su acompañante con una expresión de furia tan fría que la joven retrocedió. «Nos vamos, Linda», anunció la señorita Greenshaw. «Tráeme mi chal». Mientras las dos mujeres se dirigían hacia la puerta, la señorita Greenshaw avanzaba con paso firme y decidido, su compañera la seguía como una sombra reticente. La aguda mirada de la señorita Marple captó un último detalle. El capitán Lawson había sacado una carta de su bolsillo y la miraba con una expresión de tal desesperación que le hizo pensar en un hombre ahogándose y aferrándose a un clavo ardiendo. La fiesta se disolvió poco después, arruinando por completo el agradable ambiente. Mientras la señorita Marple recogía su labor de punto y se preparaba para volver a casa entre las sombras que se alargaban, volvió a pensar en las rosas de su madre. Lo fácil que se dañaban, lo mucho que tardaban en cicatrizar y cómo un simple corte descuidado podía resultar fatal. «¿Se encuentra bien, señorita Marple?», preguntó el vicario, ofreciéndole el brazo. «Parece pensativa». «Me temo que solo estaba divagando», respondió con una suave sonrisa, «aunque confieso que me preocupa bastante la señorita Greenshaw. Su casa está muy aislada y se oyen cosas muy curiosas sobre sus costumbres». «Oh, Louise Greenshaw es dura como una roca», le aseguró el vicario. «No hay nada de qué preocuparse, estoy completamente seguro». La señorita Marple no dijo nada, pero mientras caminaba a casa por las tranquilas calles del pueblo, recordó a otra mujer que había vivido aislada, rodeada de familiares que sonreían y hablaban con amabilidad, mientras calculaban su valor en libras y chelines. Aquella mujer había muerto mientras dormía, supuestamente de causas naturales, aunque se había hablado mucho. Sí, se había hablado bastante. Tenía la ferviente esperanza de que la historia no se repitiera. Pero la experiencia le había enseñado que la esperanza y la certeza eran cosas muy distintas, y que la malicia silenciosa de una pequeña comunidad podía resultar mucho más letal que la violencia de cualquier desconocido. Las campanas vespertinas sonaban cuando entró en su cabaña,
y en algún lugar del crepúsculo que se cernía sobre ella, una puerta se cerró con una solemnidad que casi parecía una profecía. Capítulo 2. Susurros y advertencias. La señorita Marple estaba podando sus rosales a la mañana siguiente cuando la señorita Hartnell apareció en la puerta del jardín con el rostro enrojecido por la emoción particular que presagiaba noticias importantes del pueblo. «Jané, oh Janén, nunca creerás lo que ha pasado». La señorita Marple se enderezó lentamente, tijeras de podar en mano. «Buenos días, Amy. Qué enérgica te ves. Supongo que ha ocurrido algo». «Ha ocurrido, querida. Ha habido una pelea espantosa en Greenshaw's Folly. El chico del jardinero, ya sabes, el joven Tom Fletcher, pasaba en bicicleta al amanecer y oyó unos gritos terribles. Dice que la señorita Greenshaw le gritaba a su sobrino que era un cazafortunas inútil y que prefería verlo en el asilo antes que dejarle un penique». «Ay, Dios mío», murmuró la señorita Marple. «Qué angustia para el pobre Tom. Espero que no se haya asustado demasiado». «¿Asustada? Dios mío, Shane, ¿es que no te interesa en absoluto el fondo de la disputa?» «Me parece», dijo la señorita Marple con suavidad, cortando otra flor marchita, «que las discusiones son como tormentas, muy dramáticas mientras ocurren, pero lo que de verdad importa son las consecuencias. Me pregunto si alguien habrá visto a la señorita Greenshaw esta mañana. Después de tanto revuelo, espero que esté bien». Pero la señorita Hartnell no poseía esa inteligencia y se marchó algo desanimada, dejando a la señorita Marple con sus rosas y sus pensamientos. Esa misma tarde, mientras la señorita Marple daba su paseo por el pueblo, se encontró con el capitán Lawson saliendo de la oficina de correos, con cara de pocos amigos. «Buenas tardes, capitán», se aventuró a decir. «Qué día tan agradable, ¿verdad?». Se sobresaltó como si hubiera estado a 1000 millas de distancia. «¿Qué? Oh, la señorita Marple, ¿verdad? Sí, muy agradable. Si me disculpan, espero que te hayas recuperado del pequeño accidente de ayer», continuó la señorita Marple, como si él no hubiera hablado. «Es muy fácil perder el equilibrio en un césped irregular. Mi sobrino Raymond es escritor, ya sabes, y tiene bastante éxito. Se torció el tobillo gravemente en una fiesta en el jardín. Todo porque estaba distraído mirando a una joven que le gustaba. La juventud puede ser tan obstinada, ¿verdad?». El capitán Lawson se había puesto muy rojo. «Yo no estaba, es decir, no sé a qué te refieres». «Claro que no, cariño. Solo soy una vieja chiflada que no para de hablar. Aunque no pude evitar darme cuenta, se te cayó esto ayer». Le extendió un trozo de papel doblado que, en efecto, había visto caerse de su bolsillo durante el incidente del sándwich de pepino. Se lo arrebató de la mano con tanta violencia que ella arqueó las cejas. «Gracias», dijo él con rigidez. «Muy amable». «No la leí, por supuesto», dijo la señorita Marple, «aunque no pude evitar notar que iba dirigida a usted en el Crown and Anchor. Tenía entendido que se alojaba con unos amigos en el barrio». «Mis planes cambiaron», dijo secamente. «Ahora, si me disculpan», se alejó apresuradamente, dejando a la señorita Marple pensativa en la acera. Un momento después, ella reanudó su camino y sus pasos la condujeron de forma totalmente accidental, como ella habría insistido, hacia el estrecho callejón que serpenteaba hasta Greenshaw's Folly. La casa se alzaba imponente contra el cielo como sacada de una novela gótica, con sus torretas, frontones y ventanas oscuras que parecían observar con recelo al visitante que se acercaba. La señorita Marple había vivido en St. Mary Mead durante muchos años, pero esta era la primera vez que veía de cerca la infame locura, y la encontró tan peculiar como decían los rumores. Estaba dudando si tenía una excusa suficiente para llamar, y casi había decidido que no, cuando se abrió la puerta principal y salió la señorita Linda Gray, con una cesta de la compra al brazo. Los ojos de la joven estaban enrojecidos y se sobresaltó al ver a la señorita Marple. «Oh, yo no, es decir, buenas tardes, querida», dijo la señorita Marple con afecto. «Perdóname si te asusté. Simplemente estaba dando un paseo y me encontré admirando la arquitectura. Es muy singular, ¿verdad?». «Es espantoso», dijo Linda Gray con repentina y apasionada intensidad.
un monumento a la vanidad y al despilfarro, y odio cada una de sus piedras. Esto fue tan inesperado que incluso la señorita Marple, que se enorgullecía de no sorprenderse jamás, parpadeó. «¡Caramba! Hablas con mucha firmeza». El rostro de la chica se descompuso. «Lo siento, no debería, es que todo es tan terrible, y no sé qué hacer, y no hay nadie a quien pueda contárselo», se interrumpió, secándose los ojos con un pañuelo. «Querida hija», dijo la señorita Marple con dulzura, «creo que contarle a alguien suele ayudar, aunque no pueda hacer nada práctico, y soy muy buena guardando secretos». Por un instante pensó que Linda se negaría. Entonces las palabras brotaron despavoridas en un torrente de desesperación. «Ella sabe lo de Robert, el capitán Lawson, quiero decir. Encontró una carta que le escribí antes de venir aquí. Le dije que no podía volver a verlo, que había aceptado este puesto y no podía irme, pero ella está convencida de que hay una conspiración entre nosotros. Dice que si lo veo o le escribo, me echará sin ninguna reputación, y no puedo. Mi madre está enferma, ¿sabe? Y las facturas del médico son carísimas, y este puesto era lo único que nos separaba del asilo. Pero ahora amenaza con hacer un nuevo testamento, dejando todo a alguna organización benéfica, y el señor Greenshaw, su sobrino, está furioso, y el ambiente en la casa es absolutamente insoportable». Se detuvo, respirando con dificultad, como si hubiera corrido una gran distancia. La señorita Marple la observó con tierna compasión. «Ya veo, y el capitán Lawson está al tanto de su situación. No le he contado nada de mamá. Él piensa que he aceptado este puesto porque ya no me importa. Me pareció más amable que la verdad». «La verdad», observó la señorita Marple, «suele ser más amable de lo que imaginamos, aunque considerablemente más incómoda a corto plazo. Conocí a una joven en una situación muy parecida. Era institutriz de una anciana difícil que la controlaba por completo debido a la necesidad económica. La joven soportó muchas dificultades, todo porque era demasiado orgullosa para contarle al joven que la amaba la verdad sobre su situación. ¿Qué le pasó? Finalmente la anciana falleció, dejándole una modesta herencia, en parte por auténtico cariño, creo, y en parte por remordimiento. La joven se casó con su novio y han sido muy felices, aunque les costó muchos años de sufrimiento innecesario llegar a ese punto». El rostro de Linda se había puesto muy pálido. «¿Crees que la señorita Greenshaw podría dejarme algo?» «No tengo ni idea de lo que la señorita Greenshaw podría hacer», dijo la señorita Marple con cautela. «Simplemente quería sugerir que la honestidad, aunque difícil, suele dar mejores resultados que el engaño. Incluso el engaño bien intencionado». Hizo una pausa y luego añadió, aparentemente sin venir a cuento: «Mencionaste al señor Greenshaw, el sobrino supongo. Me lo encontré ayer en la fiesta en el jardín. Parecía bastante angustiado». «Está aterrorizado», dijo Linda sin rodeos. «Tiene deudas por todo Londres. Creo que son de juego, aunque nunca lo ha dicho directamente. Vino aquí con la esperanza de que su tía lo ayudara, pero ella detesta cualquier tipo de debilidad. Lo ha estado atormentando con el testamento, cambiándolo cada 2 por 3, diciéndole que heredará todo, luego nada, luego una miseria. Es cruel, y se lo he dicho, pero ella solo se ríe. Disfruta teniendo poder sobre la gente, siempre ha sido así». Los suaves ojos azules de la señorita Marple se aguzaron. «¿Siempre? ¿Entonces la conocías antes de aceptar este puesto?» Linda se sonrojó. Es decir, había oído hablar de ella, de su reputación, ya sabes». «Por supuesto», asintió la señorita Marple, aunque su tono sugería que la explicación no le resultaba del todo satisfactoria. «Bueno, no debo interrumpir su labor de marketing. Salude a la señorita Greenshaw de mi parte». Observó cómo la muchacha se alejaba apresuradamente por el camino y luego volvió la mirada pensativa hacia el pueblo. La situación en Greenshaw's Folly, reflexionó, tenía todos los elementos de esos dramas desafortunados que a veces se desarrollaban en pequeñas comunidades: desesperación económica, un romance frustrado y una anciana que blandía su dinero como un arma. Ya lo había visto antes, más de una vez, y rara vez terminaba bien. Al llegar a casa, decidió visitar a la señorita Greenshaw al día siguiente. Después de todo,
Era de buena vecindad presentar sus respetos a una recién llegada a las reuniones del pueblo, aunque fuera con retraso. Y sí, al hacerlo, uno se fijaba en los preparativos domésticos, pues bien, la observación era simplemente señal de buena educación. Esa noche, mientras tejía y escuchaba la radio, sus pensamientos volvían una y otra vez a los ojos enrojecidos de Linda Gray y al rostro pálido y desesperado de Nathaniel Greenshaw, y al capitán Lawson, que acechaba en la periferia con su carta secreta y su evidente devoción. 3 personas, pensó, cada una con un poderoso motivo para querer que Louise Greenshaw desapareciera de su camino, y una anciana que parecía deleitarse provocando precisamente esos deseos. Todo fue muy perturbador, realmente muy perturbador. Capítulo 3. El descubrimiento. La intención de la señorita Marple de visitar a la señorita Greenshaw se vio frustrada por acontecimientos de la naturaleza más impactante. Acababa de terminar de desayunar cuando el agente de policía Palk apareció en su puerta con el rostro redondo y serio bajo el casco. Con su permiso, señorita Marple, pero el inspector Welch le pide que se pase por Greenshaw's Folly. Es un asunto turbio, señorita Marple, sin duda. La señorita Marple no necesitó más explicaciones. Recogió su bolso y sus guantes con manos perfectamente firmes y acompañó al agente Palk por el sinuoso camino que había recorrido la tarde anterior. La mansión parecía aún más lúgubre bajo la luz gris de la mañana. Una ambulancia estaba estacionada en la entrada, y la señorita Marple observó a varios hombres que reconoció como el médico local y diversos agentes de policía que se movían con la solemnidad decidida que presagiaba una muerte violenta. El inspector Welch, un hombre robusto de astutos ojos grises, la recibió en la puerta. Ya había trabajado con la señorita Marple y había aprendido a respetar sus peculiares talentos. Gracias por venir, señorita Marple. Entiendo que usted fue una de las últimas personas en hablar con la señorita Linda Gray ayer por la tarde. Me la encontré cuando salía hacia el mercado, sí. ¿Puedo preguntar qué ha pasado? La señorita Louise Greenshaw fue hallada muerta en el estudio de su jardín a las 7 de esta mañana. Las circunstancias son... Bueno, quizás sea mejor que lo vea usted mismo. La condujo por un pasillo sombrío, adornado con retratos lúgubres, hasta un luminoso invernadero repleto de plantas, convertido en estudio. 2 paredes estaban cubiertas de libros, y un enorme escritorio dominaba el centro de la habitación. Detrás del escritorio, una puerta abierta dejaba ver un pequeño patio ajardinado. La señorita Greenshaw estaba sentada en la silla detrás de su escritorio, con la cabeza inclinada hacia adelante sobre el secante. Incluso desde la puerta, la señorita Marple podía ver la postura antinatural de su cuerpo, la palidez cerosa de la muerte. ¿Envenenada?, preguntó en voz baja. El inspector Welch asintió. El doctor Haydock cree que sí, aunque tendremos que esperar a la autopsia para estar seguros. Probablemente arsénico, sus labios olían a almendras. Cianuro, sin duda, si tenía aroma a almendras. Tienes toda la razón, señorita Marple, cianuro. El médico encontró la fuente fácilmente. Su chocolate caliente de la noche. La taza seguía sobre el escritorio, con restos en el fondo. Alguien le añadió una dosis letal a su bebida antes de acostarse. La señorita Marple entró con cautela en la habitación, observando cada detalle. El escritorio estaba impecable, casi obsesivamente ordenado, con papeles apilados con precisión y bolígrafos alineados como soldados, un secante relucientemente limpio, una agenda cerrada. Y junto a la taza de cacao, un documento que, incluso a varios metros de distancia, tenía el inconfundible aspecto de un testamento. ¿Estaba allí cuando la encontraron? Sí, es su testamento, sin duda, fechado ayer mismo por la tarde. Lo dejó todo al fondo de restauración de la iglesia de Santa María Mead, con una pequeña renta vitalicia para la señorita Gray y nada en absoluto para su sobrino. Ya veo. ¿Y quién descubrió el cadáver? La señorita Gray. Le trajo el té de la mañana a la señorita Greenshaw a las 7, como era su costumbre, y la encontró tal como la ven. La pobre muchacha estaba histérica. Ahora está en el salón, atendida por la señora Fletcher, del pueblo. ¿Y el señor Greenshaw? Según la señorita Gray, sigue en Londres.
Se marchó ayer por la noche tras una fuerte discusión con su tía. Como es lógico, hemos mandado llamarlo. La señorita Marple permaneció inmóvil. Su mirada se movía del testamento a la taza de cacao y luego a la puerta abierta del jardín. Algo la inquietaba, pero no lograba identificar qué era. ¿Puedo examinar la taza?, preguntó. El inspector Welch dudó un momento y luego asintió. El médico ya ha tomado muestras. Supongo que no puede hacer daño. La señorita Marple se inclinó sobre la taza, observándola a través de sus gafas. El residuo era espeso y oscuro, con una extraña textura granulada. Olfateó con delicadeza, percibiendo el aroma acre que indicaba almendras amargas y algo más, algo dulce e incongruente. Interesante, murmuró. Dígame, inspector, ¿qué solía tomar la señorita Greenshaw con su chocolate caliente? Le preguntaré a la señorita Gray. Se acercó a la puerta y llamó a la joven. Un momento después apareció Linda Gray, sostenida por la corpulenta y maternal señora Fletcher. Tenía el rostro surcado de lágrimas y temblaba visiblemente. Señorita Gray, dijo el inspector Welch con suavidad, sé que esto es difícil, pero necesitamos hacerle algunas preguntas. ¿Podría contarnos sobre la rutina nocturna de la señorita Greenshaw? Ella siempre tomaba chocolate caliente a las 9, dijo Linda en un susurro. Lo preparaba en la cocina y se lo traía aquí a su estudio. Le gustaba muy dulce. 2 cucharadas grandes de azúcar y un chorrito de crema. ¿Y anoche lo preparaste como siempre? Sí, se lo llevé a las 9, como siempre. Ella estaba. La voz de Linda se quebró. Estaba furiosa. Había estado escribiendo su testamento toda la tarde y me dijo que yo era una tonta y una mentirosa, y que me dejaba lo justo para que no me muriera de hambre, pero no lo suficiente para casarme con ese soldado inútil. Esas fueron sus palabras exactas. ¿Tomó el cacao mientras usted estaba presente? No. Me despidió casi de inmediato. Dijo que tenía correspondencia que atender y que no quería que la molestaran. ¿A qué hora te jubilaste? Eran sobre las 9:30. La oí moverse hasta bastante tarde. Dormía fatal. El último sonido que oí fue el de ella cerrando la puerta del jardín sobre las 11. El inspector Welch tomó nota. ¿Esta puerta del jardín se cierra con llave desde dentro? Sí, con un cerrojo. La señorita Greenshaw siempre lo cerraba con llave antes de acostarse. Era muy cuidadosa con la seguridad. La señorita Marple había permanecido en silencio durante todo el intercambio, pero ahora habló. El cerrojo ya está retirado. Todos se volvieron para mirar la puerta del jardín. En efecto, el cerrojo estaba suelto y la puerta estaba ligeramente entreabierta. Eso es muy curioso, dijo el inspector Welch lentamente. Sugiere que alguien entró por el jardín. Simplemente observo que la puerta está sin cerrojo, respondió la señorita Marple, aunque confieso que me resulta bastante extraño. Si la señorita Greenshaw murió alrededor de las 11, lo cual parece probable dado que el médico sitúa la hora de la muerte entre las 10 y la medianoche, y si la señorita Gray la oyó cerrar la puerta con cerrojo a esa hora, ¿quién la abrió después? Un profundo silencio se apoderó del lugar. Linda Gray se tambaleó y la señora Fletcher la sujetó del brazo con más fuerza. «Quizás», sugirió el inspector, «la propia señorita Greenshaw lo desatornilló. Quizás oyó un ruido y fue a investigar». «¿Dejar su cacao envenenado sin terminar sobre el escritorio?», preguntó la señorita Marple con un tono ligeramente escéptico. «Y si bebió el veneno después de cerrar la puerta con llave, se habría desmayado enseguida. El cianuro actúa en cuestión de minutos. No habría tenido tiempo de volver a abrirla. Entonces alguien debió entrar antes de que ella cerrara la puerta con llave. Se escondió, administró el veneno y se marchó después». «Oh», dijo la señorita Marple en voz baja. Alguien tenía una llave. El inspector Welch se dirigió a Linda. «Señorita Gray, ¿cuántas llaves hay para esa puerta del jardín?» «2 que yo sepa. La señorita Greenshaw siempre llevaba una encima y había una de repuesto en el cajón de la cocina». «Muéstramelo, por favor». Se dirigieron a la cocina, una habitación sorprendentemente moderna que contrastaba extrañamente con la penumbra gótica del resto de la casa. Linda abrió un cajón junto al fregadero y rebuscó brevemente,
Luego dejó escapar un pequeño grito. «Se ha perdido. La llave de repuesto estaba aquí ayer por la mañana. Estoy segura. La vi cuando buscaba el colador de té». ¿Quién más conocía esta llave? Cualquiera que hubiera pasado tiempo en la cocina. El señor Grimshaw sin duda lo sabía. Lo vi encargándose de ella una vez. Y el capitán Lawson se detuvo, mordiéndose el labio. «¿Sí?», preguntó el inspector Welch. «Llamó hace 3 días», dijo Linda con tristeza. La señorita Grimshaw se negó a recibirlo, pero hablé brevemente con él en la cocina. Quizás vio dónde se guardaba la llave. La expresión del inspector Welch se había vuelto severa. «Ya veo. ¿Y dónde se aloja el capitán Lawson?» «El Crown and Anchor, en el pueblo». «Falk, ve a buscar al capitán Lawson. No lo alarmes, solo pídele que colabore con las averiguaciones y envía a alguien a registrar el jardín minuciosamente. Si se usó esa llave, es posible que la hayan tirado cerca». Mientras el agente se marchaba apresuradamente, la señorita Marple regresó al estudio. Permaneció allí un buen rato, contemplando el testamento, la taza de cacao y la puerta abierta. El sol de la mañana había cobrado fuerza, proyectando figuras geométricas sobre el escritorio desordenado, y algo brillaba tenuemente bajo una pila de correspondencia. «Inspector», dijo en voz baja, «creo que debería ver esto». Él se unió a ella, siguiendo su dedo índice. Escondido bajo las letras, casi invisible, había un pequeño frasco de vidrio, vacío, pero con un residuo adherido a las paredes. Un residuo que olía, incluso desde lejos, a almendras amargas. «Bueno», dijo el inspector Welch con gravedad, «parece que nuestro asesino fue muy descuidado o muy estúpido». Pero la señorita Marple, examinando la ubicación del frasco con su mirada suave y penetrante, no dijo absolutamente nada. Estaba pensando en un caso de hacía muchos años, en el que un asesino no había sido ni descuidado ni estúpido, sino sumamente astuto, y había dependido precisamente de que la policía llegara a la conclusión obvia. Tenía mucho miedo de que la historia se repitiera. Capítulo 4. Preguntas y contradicciones. El salón de Grimshaw's Folly era un testimonio del exceso victoriano. Pesadas cortinas, muebles repletos de tapices, y retratos de antepasados con rostros sombríos que parecían mirar desde las paredes. En esta atmósfera opresiva, el inspector Welch había reunido a quienes él denominó todas las partes relevantes, es decir, la señorita Linda Gray, el capitán Robert Lawson, con aspecto claramente incómodo, y la señorita Jane Marple, cuya presencia el inspector había solicitado con el comentario de que un par de ojos más observadores no vendrían mal. El señor Nathaniel Grimshaw aún no había llegado de Londres, lo que le pareció curioso a la señorita Marple, dado que el telegrama se había enviado muy temprano esa mañana. El capitán Lawson permaneció sentado muy erguido en su silla, con su porte militar evidente a pesar de su visible angustia. Sus ojos volvían una y otra vez a Linda Gray, quien se negaba a sostenerle la mirada. «Ahora bien», comenzó el inspector Welch, «Capitán Lawson, entiendo que usted estuvo en esta casa hace 3 días, ¿verdad?» «Sí», respondió Lawson con firmeza. «Quería hablar con la señorita Gray sobre un asunto personal». «¿Y la señorita Grimshaw se negó a admitirte?» «Sí, lo hizo. Hablé brevemente con la señorita Gray en la cocina y luego me marché». «¿Entraste en algún momento al estudio del jardín?» «No, señor. La señorita Gray me acompañó directamente a la cocina. Permanecí allí unos 10 minutos y salí por la entrada principal. Durante esos 10 minutos, observó dónde guardaba la señorita Gray la llave de repuesto de la puerta del jardín». Una pausa. «Puede que haya visto una llave en el cajón. No puedo asegurar que fuera la llave en cuestión. ¿Pero sabías que había una llave de repuesto?» «Sí, la señorita Gray lo mencionó de pasada. Dijo que la señorita Grimshaw era muy estricta con la seguridad y que guardaba llaves de repuesto para todas las puertas exteriores de la cocina». El inspector Welch tomó nota. «¿Y dónde estuvo usted ayer por la noche entre las 9 y la medianoche?» Lawson apretó la mandíbula. «Estuve en el Crown and Anchor hasta aproximadamente las 11. Luego salí a caminar. ¿Un paseo? Ya era bastante tarde, ¿no?» Estaba inquieto.
Había algo en mi mente, y este paseo. Por casualidad pasaste por delante de la locura de Grimshaw. El silencio se prolongó dolorosamente. Entonces, sí, Linda Gray dejó escapar un pequeño gemido de desesperación. El rostro del capitán Lawson se ensombreció. No lo niego, dijo. No mentiré para protegerme a costa de la verdad. Sí, pasé por delante de esta casa. Estuve un rato en el callejón, dudando si intentar hablar con la señorita Gray. Al final, decidí que era inútil y regresé a la posada. El posadero puede confirmar que volví a mi habitación poco antes de medianoche. ¿Viste a alguien mientras estabas parado en el callejón? Nadie. La casa estaba a oscuras, salvo por una luz en lo que ahora sé que era el estudio. ¿Y no te acercaste a la casa? ¿No entraste al jardín? En absoluto. El inspector Welch se dirigió a Linda Gray. Señorita Gray, usted declaró que se retiró a las 9:30 y que no escuchó ningún ruido hasta que descubrió el cadáver esta mañana. Eso es correcto, susurró ella. ¿Oíste a la señorita Grimshaw cerrar con llave la puerta del jardín a las 11? Sí, mi habitación está justo encima del estudio. El cerrojo emite un sonido característico al tensarse. ¿Y no oíste nada más? Ninguna voz, ningún sonido de lucha, nada. Pero la señorita Grimshaw solía quedarse despierta hasta tarde leyendo. No me habría parecido extraño que siguiera despierta a las 11. Así es. El inspector consultó sus notas. Ahora bien, entiendo que hubo mucha tensión en torno al testamento de la señorita Grimshaw. Linda se sonrojó. Lo cambiaba con frecuencia, casi a diario, estas últimas semanas. ¿Te contó el contenido de su último testamento? Sí. Le complació mucho informarme de que solo recibiría una pequeña renta vitalicia, apenas suficiente para vivir. Todo lo demás se destinaría al fondo de restauración de la iglesia. ¿Y qué te pareció eso? La voz de Linda se quebró. Estaba destrozada. No por mí, ¿entiendes? Sino por mi madre. Sus facturas médicas tenía la esperanza de que la señorita Grimshaw me dejara lo suficiente para asegurarle una atención adecuada. Pero la señorita Grimshaw sabía de la enfermedad de mi madre y simplemente no le importó. La señorita Marple, que había estado sentada tranquilamente en un rincón tejiendo, levantó la vista. Perdóname, querida, ¿pero le habías contado a la señorita Grimshaw la situación de tu madre? Sí. Cuando acepté el puesto, fui muy sincera sobre mi situación. Pensé que lo entendería. Ella misma había sido acompañante años atrás, antes de heredar la Folly. Pero me dijo que era una tontería sacrificarme por una mujer moribunda. ¡Qué crueldad!, murmuró la señorita Marple. Aunque conocí a una mujer que hablaba de forma muy parecida. Ella misma había sido pobre, ¿sabe? Y eso la había endurecido. Le molestaba cualquiera que le recordara aquella pobreza. ¿Acaso la señorita Grimshaw se vio afectada de forma similar por su pasado? Linda pareció sorprendida. Yo no lo sé. Nunca hablaba de su juventud. El inspector Welch se aclaró la garganta. Sí, bueno, podemos analizar la psicología de la señorita Grimshaw más tarde. Capitán Lawson, ¿está al tanto de la situación familiar de la señorita Gray? No, dijo Lawson, con la mirada fija en Linda y una expresión de comprensión incipiente. Ella nunca me lo contó. Ya veo. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Señorita Gray, no debe salir de la casa sin informar al agente Palk. Capitán Lawson, no debe salir del pueblo, ¿está claro? Ambos asintieron en silencio. Mientras salían, la señorita Marple permaneció sentada con el suave clic de sus agujas. El inspector Welch se dejó caer en la silla frente a ella con un suspiro. Bueno, señorita Marple, ¿qué opina de todo esto? Hay varias cosas que me resultan bastante curiosas, respondió. Primero, el asunto del testamento. Si la señorita Grimshaw murió alrededor de las 11 y la señorita Gray la oyó cerrar la puerta con llave a esa hora, entonces el veneno debió de haber sido administrado poco antes, digamos, entre las 10:30 y las 11. Acordado. Sin embargo, la señorita Gray afirma que trajo el cacao a las 9. Eso supone un intervalo considerable.
Si el veneno estaba en el cacao cuando se entregó, ¿por qué la señorita Greenshaw esperó casi 2 horas para beberlo? Quizás estaba absorta en su correspondencia, quizás, aunque normalmente uno toma el cacao caliente, y si lo dejó reposar 2 horas, se habría enfriado y estaría desagradable. La señorita Marple hizo una pausa pensativa, a menos claro que lo recalentara. ¿Sabe si había algún lugar para hacerlo en el estudio? Hay una pequeña lámpara de alcohol sobre el escritorio. La señorita Gray mencionó que la señorita Greenshaw a veces calentaba su chocolate caliente si se enfriaba. ¡Qué interesante! Así que el cacao pudo haber sido envenenado a las 9, dejado enfriar y luego recalentado justo antes de las 11, momento en el que la señorita Greenshaw lo bebió y murió. O bien, dijo lentamente el inspector Welch, alguien añadió el veneno más tarde. Alguien que tuvo acceso al estudio después de las 9. Así es. Lo cual nos lleva al segundo punto curioso, la llave desaparecida. Si la robaron hace 3 días, durante la visita del capitán Lawson, entonces quien la robó llevaba tiempo planeando este asesinato. Sin embargo, el testamento se redactó ayer por la tarde. ¿Cómo pudo saber el asesino que la señorita Greenshaw desheredaría a su sobrino y lo dejaría todo a la caridad? Quizás no lo sabían. Quizás la mataron de todos modos, con la esperanza de heredar según el testamento anterior. Eso me parece bastante imprudente. Y hay un tercer punto que me preocupa aún más. La ubicación del frasco de veneno estaba escondido debajo de la correspondencia sobre el escritorio, como si alguien quisiera que lo encontraran, pero sin que resultara demasiado obvio. El inspector Welch frunció el ceño. ¿Crees que fue plantado? Creo, dijo la señorita Marple con cautela, que este asesinato ha sido planeado con demasiada precisión. La llave desaparecida, la coartada conveniente que no lo es del todo, el frasco dejado donde inevitablemente debe ser encontrado, todo parece demasiado artificial, ¿verdad? Como una obra de teatro donde cada acción ha sido ensayada meticulosamente, pero orquestado ¿por quién? ¿Y por qué? Antes de que la señorita Marple pudiera responder, se produjo un alboroto en el vestíbulo. Se oyeron voces de protesta, y entonces la puerta se abrió de golpe, dejando ver a Nathaniel Greenshaw, con los ojos desorbitados y desaliñado, la ropa londinense manchada por el viaje y el rostro demacrado. «¿Dónde está?», exigió. «¿Dónde está mi tía? Dijeron que estaba muerta, envenenada, pero no lo creo. No puede estar muerta». El inspector Welch se puso de pie. «Señor Greenshaw, por favor, cálmese. Me temo que es cierto. Su tía fue hallada muerta esta mañana y estamos investigando su muerte como sospechosa». Nathaniel se tambaleó hasta una silla y se desplomó en ella. Sabía que algo terrible iba a pasar. Intenté advertirle, pero no me hizo caso. Nunca escuchaba a nadie. ¿Advertirle? ¿Advertirle sobre qué? Pero Nathaniel se había cubierto el rostro con las manos y sollozaba con fuertes y desgarradores gemidos que lo sacudían por completo. La señorita Marple lo observaba con compasiva curiosidad, notando su auténtica angustia y el temblor de sus manos, que sugería algo más que simple dolor. «Señor Greenshaw», dijo ella con suavidad, «¿cuándo fue la última vez que vio a su tía con vida?» Levantó el rostro enrojecido. «Ayer por la tarde. Discutimos, Dios mío, discutimos terriblemente y dije cosas de las que jamás me arrepentiré. Le dije que la odiaba, que deseaba que estuviera muerta, y ahora lo está, y yo», su voz se desvaneció en la incoherencia. «¿Y después de la discusión?», preguntó la señorita Marple. «¿Se marcharon a Londres?» «Sí, tomé el tren de las 6. Estaba tan enfadado que no podía soportar quedarme ni un minuto más en esta casa horrible. ¿Alguien puede confirmar sus movimientos en Londres? Fui directamente a mi club. El portero puede confirmar que llegué poco después de las 8. Cené allí, jugué unas partidas de whist y me retiré sobre las 11. Mi camarero puede confirmarlo». El inspector Welch intercambió miradas con la señorita Marple. Si la coartada de Nathaniel era correcta, no podría haber envenenado el cacao de su tía. La coincidencia de fechas era imposible. «Dijiste que intentaste advertirle», continuó la señorita Marple. «¿Sobre qué exactamente?» Nathaniel se secó los ojos con un pañuelo. «Sobre Linda Gray.
Esa chica es una farsante, señorita Marple, créame. Le ha estado robando a mi tía. Al principio pequeñas cosas, joyas que desaparecieron, unas pocas libras de las cuentas de la casa, y está compinchada con ese soldado. Estoy seguro de que lo planearon juntos. ¿Tiene pruebas de estos robos? La vi con una pulsera que pertenecía a mi tía, una joya de diamantes valorada en al menos 200 libras. Cuando la confronté, afirmó que mi tía se la había regalado, pero eso es absurdo. Mi tía nunca le regaló nada a nadie. ¿Le comentaste esto a la señorita Grinshaw? Claro que sí. Se rió de mí. Dijo que estaba celosa porque le estaba dejando una renta vitalicia a Linda y me estaba dejando de lado por completo. Pero yo no iba tras su dinero. Nunca lo he hecho. Solo quería salvarla de esa víbora codiciosa. Su vehemencia era impresionante. Pero la señorita Marple recordó la descripción que Linda había hecho de las deudas de juego de Nathaniel. O el joven era un actor consumado, o realmente creía lo que decía, o, y esto era lo más preocupante, ambas cosas podrían ser ciertas. Inspector, dijo en voz baja, me pregunto si podría examinar la habitación de la señorita Gray. Con su permiso, por supuesto. El inspector Welch pareció sorprendido, pero asintió. Le preguntaré. 10 minutos después, la señorita Marple se encontraba en una pequeña habitación amueblada con sencillez, con vistas al jardín. Era tan pulcra que rozaba la austeridad. Una cama estrecha, un lavabo, una cómoda y una única silla de madera, sin adornos, sin detalles personales, salvo una fotografía enmarcada sobre la mesita de noche que mostraba a una mujer delgada, de mediana edad, con los ojos de Linda y una sonrisa amable. La señorita Marple examinó la fotografía y luego abrió la cómoda. Su contenido era común: ropa interior en buen estado, 2 vestidos sencillos y un camisón. En el cajón inferior, envuelto en papel de seda, encontró un vestido de noche de buena calidad, aunque claramente de segunda mano, y debajo un pequeño estuche de cuero para joyas. Abrió el estuche. Dentro había una pulsera de diamantes que brillaba sobre el terciopelo negro. «¡Ay, Dios mío!», murmuró la señorita Marple. «Esto sí que complica las cosas». Capítulo 5. Patrones y paralelismos. La señorita Marple estaba sentada en el opresivo salón de los Grinshaw, con el brazalete de diamantes sobre la mesa frente a ella, reflexionando sobre ciertos patrones. A lo largo de su larga vida en St. Mary Mead había observado que la naturaleza humana, si bien infinitamente variada en sus detalles, tendía a seguir ciertos patrones consistentes, patrones que se repetían con deprimente regularidad en diferentes personas, lugares y circunstancias. Linda Gray estaba sentada frente a ella, pálida pero serena, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. El inspector Welch permanecía junto a la chimenea, con una expresión cuidadosamente neutra. «Señorita Gray», dijo la señorita Marple con suavidad, «¿podría explicarnos cómo llegó a poseer esta pulsera?» «Me lo dio la señorita Grinshaw», respondió Linda con voz firme. «Hace 3 semanas, el día de mi cumpleaños. Dijo que había pertenecido a su madre y que quería que yo lo tuviera. Un regalo bastante extravagante para un conocido con el que se tiene tan poco tiempo», observó el inspector Welch. «Yo también lo pensé. Intenté negarme, pero ella insistió», dijo. La voz de Linda tembló ligeramente. Dijo que le recordaba a ella misma cuando era joven, pobre, orgullosa y atrapada por circunstancias ajenas a mi voluntad. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron. «Eso es muy interesante. El señor Grinshaw sugirió que su tía nunca le daba nada a nadie. El señor Grinshaw no conocía a su tía ni la mitad de bien de lo que creía», dijo Linda con repentina amargura. «Podía ser cruel, sí, terriblemente cruel, pero también podía ser inesperadamente amable, a su manera. Entendía lo que significaba estar desesperada, aunque hubiera olvidado cómo mostrar compasión. Hablaba a menudo de su pasado. Solo una vez había bebido demasiado jerez después de cenar y se puso sentimental. Me contó que hacía 60 años había sido dama de compañía de una viuda adinerada en Bath. La viuda tenía un sobrino que le prometió casarse con ella si lo ayudaba con algo. No quiso decir qué,
Pero cuando la viuda murió, el sobrino heredó todo y se casó con otra. Luis, la señorita Grimshaw, se quedó sin nada. La expresión de la señorita Marple se tornó muy pensativa. «Ya veo. ¿Y qué fue de la viuda? ¿Murió de causas naturales?» Linda la miró fijamente a los ojos. La señorita Grimshaw nunca lo dijo, pero la implicación era, bueno, me formé la clara impresión de que la muerte no fue del todo natural. Un profundo silencio se apoderó del lugar. El inspector Welch se removió incómodo. «¿Estás sugiriendo», dijo lentamente, «que la señorita Grimshaw fue cómplice de un asesinato ocurrido hace 60 años?» «No estoy insinuando nada», respondió Linda. «Simplemente te estoy contando lo que dio a entender mientras estaba ebria. Si hay algo de cierto en ello, no puedo decirlo». La señorita Marple reanudó su labor de punto, con la mente a 1000 por hora. Un patrón comenzaba a perfilarse. Un patrón antiguo, desgastado por el tiempo pero aún reconocible. Una mujer adinerada, aislada y vulnerable. Un compañero desesperado. Una fortuna en juego. Y una muerte que podría haber sido natural o no. «Dígame», dijo. «¿La señorita Grimshaw mencionó alguna vez por su nombre al sobrino de la viuda?» «No. Ella lo llamó ese canalla y le dijo otros insultos aún peores». «¿Por qué lo preguntas?» «Solo por curiosidad». «Inspector, me pregunto si podríamos examinar los documentos de la señorita Grimshaw. Certificados de nacimiento, actas de matrimonio, ese tipo de cosas». «¿Qué estás buscando?» «No estoy del todo segura», admitió la señorita Marple. «Pero tengo una teoría que merece ser puesta a prueba». Una hora más tarde, en el estudio de la señorita Grimshaw, con el cuerpo ya retirado y solo el contorno dibujado con tiza, la señorita Marple estaba sentada rodeada de cajas de documentos. El inspector Welch se había mostrado extraordinariamente complaciente, y ella creía que él empezaba a compartir sus sospechas, aunque aún no había logrado articular, ni siquiera para sí misma, cuáles eran exactamente esas sospechas. «Aquí tienes», dijo por fin, sacando un certificado de nacimiento amarillento. «Louise Margaret Hartley, nacida en 1865 en Bath. Padre, Thomas Hartley, empleado. Madre, Margaret Hartley, de soltera Dobson». Y aquí sacó otro documento. Certificado de matrimonio. Louise Margaret Hartley con Silas Grimshaw, fechado en 1892. Testigos. «Oh, qué interesante». Testigos. «Nathaniel Grimshaw y Linda Dobson». «No te entiendo». «Nathaniel Grimshaw», explicó pacientemente la señorita Marple, «era el nombre del padre de Silas Grimshaw, el bisabuelo de nuestro actual señor Grimshaw. Y Linda Dobson, ¿lo ves? Linda es un apellido de familia por parte materna. Linda Dobson probablemente era pariente, tal vez prima. ¿Crees que nuestra señorita Gray está emparentada con la familia Grimshaw? Creo que es una posibilidad muy real. Y si lo es, entonces su presencia aquí deja de ser una mera coincidencia». Antes de que el inspector Welch pudiera responder, el agente Palk apareció en la puerta, algo sin aliento. «Señor, hemos encontrado algo en el jardín. Será mejor que venga a verlo». Salieron al pequeño patio ajardinado que había detrás del estudio. Debajo de un rosal, medio enterrada en tierra oscura, yacía una llave, deslustrada pero inconfundible. «¿Es esta la llave perdida?», preguntó el inspector Welch. Linda, que los había seguido afuera, se inclinó para examinarlo. «Parece que sí, pero no entiendo por qué estaría enterrado en el jardín». «Para ocultarlo, obviamente», dijo Palk. «Alguien lo usó para entrar al estudio, envenenó a la señorita Grimshaw y luego lo enterró aquí para evitar ser descubierto». «Pero eso es absurdo», protestó Linda. «Si quisieras esconder una llave, la tirarías al río o la dejarías caer por una alcantarilla en algún lugar donde jamás la encontrarían. Enterrarla en el jardín, a pocos metros del lugar del crimen, prácticamente garantiza que la descubrirán». La señorita Marple, que había estado examinando el rosal con interés, se enderezó. «Tiene usted toda la razón, querida, lo cual sugiere que quien lo enterró quería que se encontrara, pero no de inmediato. Quería que la investigación avanzara 1 o 2 días, permitiendo que surgieran las sospechas.
y solo entonces que la clave saliera a la luz y señalara directamente al culpable. ¿Quién es el culpable?, preguntó el inspector Welch. Cualquiera podría haber manipulado la llave. Exactamente. Por eso nuestro asesino se esmeró tanto en hacer creer que la llave había sido robada 3 días antes, durante la visita del capitán Lawson. La cronología es demasiado perfecta, ¿no crees? El capitán llama, tiene acceso a la cocina donde se guarda la llave y casualmente pasa por delante de la casa la misma noche del asesinato. ¿Estás diciendo que Lawson fue víctima de una conspiración? Lo que digo, respondió la señorita Marple con cautela, es que todo este asunto ha sido orquestado para desviar las sospechas hacia el capitán Lawson y la señorita Gray, ya sea por separado o en complicidad. La llave desaparecida, el frasco colocado allí, incluso la pulsera que el señor Grimshaw afirma que fue robada, pero que la señorita Gray insiste en que fue un regalo. Todo ha sido diseñado para hacerlos parecer culpables. Pero si ellos no lo hicieron, ¿quién lo hizo? La señorita Marple volvió a mirar la imponente mole de la locura, cuyas ventanas brillaban sin brillo bajo el sol de la tarde. Creo, dijo lentamente, que debemos examinar con más detenimiento el pasado de la señorita Grimshaw y los curiosos paralelismos entre lo que sucedió hace 60 años y lo que ha sucedido ahora. ¿Crees que alguien la mató en venganza por aquel viejo asunto en Bath? Creo, dijo la señorita Marple, que el pasado siempre nos alcanza, sobre todo cuando hemos hecho algo que no debíamos. Y creo que la señorita Grimshaw pudo haber sido asesinada por alguien que sabía perfectamente lo que había hecho años atrás y que tenía motivos muy concretos para quererla muerta ahora. Hizo una pausa y luego añadió casi para sí misma, aunque si fue venganza o simple oportunismo, aún no puedo decirlo. Capítulo 6. Secretos revelados. La Biblioteca Pública de St. Mary Mead era un establecimiento modesto, dirigido por la señorita Clemson, cuyo conocimiento enciclopédico de la historia del pueblo solo era comparable a su afán por compartirlo. Cuando la señorita Marple apareció a la mañana siguiente solicitando periódicos antiguos de Bath de la década de 1880 y principios de la de 1890, los ojos de la señorita Clemson brillaron con una curiosidad apenas contenida. «Investigando, señorita Marple. ¡Qué trabajadora eres! Solo un pequeño asunto personal», respondió la señorita Marple vagamente, acomodándose en una mesa de lectura con una pila de volúmenes encuadernados. Le llevó 3 horas de minucioso examen encontrar lo que buscaba. The Bath Chronicle, octubre de 1891. Muere una viuda rica en circunstancias misteriosas. La señora Arabella Worthington, de 73 años y residente de Royal Crescent, fue hallada muerta en su sala de estar ayer por la mañana por su acompañante, la señorita Louise Hartley. El doctor Pemberton la atendió y certificó que su muerte se debió a causas naturales, aunque sus conocidos expresaron sorpresa por la repentina gravedad de su estado. La señora Worthington había gozado de excelente salud hasta una semana antes de su fallecimiento. La difunta deja toda su fortuna, estimada en 80,000 libras esterlinas, a su sobrino, el señor Silas Grimshaw, comerciante de Cheltenham. No fue posible contactar con el señor Grimshaw para obtener declaraciones, y luego, 2 semanas después, anuncio de boda. Se ha anunciado el matrimonio entre el señor Silas Grimshaw de Cheltenham y la señorita Helena Forbes de Bristol. La ceremonia tendrá lugar en la iglesia de San Miguel. La señorita Marple se recostó, confirmando sus peores sospechas. Silas Grimshaw había utilizado a Louise Hartley para asesinar a su tía. Era imposible determinar si ella le había administrado el veneno voluntariamente o sin saberlo, y luego la había abandonado para casarse con una mujer adinerada y respetable. Pero debió sentir cierta culpa, pues se casó con Louise un año después y le construyó la Folly, una pequeña compensación por la traición y la complicidad en el asesinato. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó la señorita Clemson, apareciendo a su lado con té y galletas. Me temo que mucho más de lo que esperaba. Dime, ¿sabes algo de la familia Dobson? Creo que estaban emparentados con los Grimshaw. Ah, sí,
Los Dobson eran parientes maternos de Louise Grinshaw. Hubo un escándalo hace algunos años. Déjame pensar. Debió ser en los años 20. La joven Emily Dobson se fugó con un hombre inadecuado, un oficinista o algo así. La familia la repudió por completo. Creo que tuvieron un hijo, pero no sé qué fue de él. ¿Una niña, tal vez? ¿Llamada Linda? Los ojos de la señorita Clemson se abrieron de par en par. Pero si tiene razón, ¿cómo lo supo? Supongo, respondió la señorita Marple. Dígame, ¿alguna vez habló Louise Grinshaw de su prima Emily? Que yo sepa, no. Pero claro, Louise Grinshaw no era de las que hablaban de asuntos familiares. Prefería fingir que había surgido completamente formada de los cimientos de la Folly, como una heroína gótica. La señorita Marple agradeció a la señorita Clemson y regresó a su cabaña con la mente trabajando a toda máquina. Linda Gray, de soltera Dobson, ahora estaba segura, era prima segunda de Louise Grinshaw. Había venido a Folly no solo por trabajo, sino también porque conocía la historia familiar y, muy posiblemente, el oscuro secreto de Louise. ¿Pero era ese conocimiento motivo suficiente para cometer un asesinato? ¿O acaso alguien más descubrió la misma información y la utilizó de forma diferente? Ella seguía dándole vueltas a esa pregunta cuando el inspector Welch la llamó esa tarde, con el rostro sombrío. He recibido el informe de la policía de Londres sobre la coartada del señor Nathaniel Grinshaw, dijo sin preámbulos. Coincide a la perfección. Efectivamente estuvo en su club desde las 8 hasta que se retiró a las 11. Varios testigos lo confirman. Ya veo. ¿Y el capitán Lawson? El posadero Crown and Anchor confirma que regresó a la posada justo antes de medianoche, con aspecto mojado y desaliñado, como si hubiera estado caminando entre el rocío. Al parecer, estaba bastante agitado y se dirigió directamente a su habitación. El posadero lo oyó pasearse de un lado a otro durante un rato antes de que se acomodara. Por lo tanto, ninguno de nuestros sospechosos obvios pudo haber administrado el veneno en el momento de la muerte. Parece que no, lo cual nos lleva de nuevo a la señorita Gray. ¿Ha sido interrogada de nuevo? Sí, y su historia no ha cambiado. Trajo el chocolate caliente a las 9, la despidieron y se retiró a su habitación a las 11:30. No oyó nada fuera de lo común hasta que se cerró la puerta a las 11. La señorita Marple frunció el ceño. Inspector, he descubierto algo bastante interesante sobre los antecedentes de la señorita Gray. De hecho, es prima segunda de Louise Grinshaw. Su abuela era Emily Dobson, prima hermana de Louise, quien fue repudiada por la familia. Las cejas del inspector Welch se arquearon. ¿Está al tanto la señorita Gray de esta conexión? Creo que sí. ¿De qué otra forma se explica que haya aceptado un puesto con un pariente lejano que afirmaba no tener familia? Sin duda, esto proporciona un motivo. Quizás se sentía con derecho a la fortuna de Grinshaw por derecho familiar. Quizás, asintió la señorita Marple, aunque me preocupa el momento elegido. Si la señorita Gray pretendía asesinar a su empleadora por la herencia, ¿por qué hacerlo inmediatamente después de que Louise modificara su testamento para dejar casi todo a la caridad? Seguramente habría esperado, con la esperanza de un testamento más favorable, a menos que la matara en un arrebato de ira, sin considerar las consecuencias. El envenenamiento con cianuro difícilmente puede considerarse un crimen pasional, inspector. Requiere planificación, acceso al veneno y sangre fría. Uno no guarda cianuro a mano para cometer asesinatos impulsivos. Entonces, tal vez lo había planeado todo desde el principio y el Nuevo Testamento simplemente la impulsó a actuar antes de estar completamente preparada. Pero la señorita Marple negaba con la cabeza. No lo creo. Hay algo que no cuadra en todo esto, algo que no encaja, y sigo pensando en esa taza de cacao. ¿Y qué? El residuo. Lo examiné ayer y tenía algo dulce, algo más allá del azúcar que mencionó la señorita Gray. Un toque de chocolate, tal vez, o de melaza. ¿Cree usted, inspector, que podría mandar a analizar el residuo más a fondo? No solo para detectar cianuro, sino para todos sus componentes. Supongo que sí, aunque no entiendo a qué te refieres. Yo tampoco, todavía.
pero tengo una sospecha incómoda y me gustaría comprobarla. El inspector Welch accedió a realizar el análisis y se marchó, dejando a la señorita Marple sola con sus pensamientos. Se sentó junto a la ventana, observando cómo las sombras se alargaban sobre su jardín, y reflexionó sobre los motivos. Linda Gray tenía un motivo: orgullo familiar, desesperación económica, tal vez incluso venganza por el rechazo de su abuela. Pero el momento no era el adecuado. Nathaniel Grinshaw tenía un motivo: deudas de juego, miedo a ser desheredado, resentimiento familiar. Pero su coartada era sólida. El capitán Lawson tenía motivos: amor por Linda, rabia por el maltrato que sufría y el deseo de liberarla de la servidumbre. Pero en el momento crucial se encontraba en el callejón sin salida y no tenía forma aparente de acceder al estudio, lo cual dejaba solo una posibilidad, una que ella se había resistido a considerar porque parecía más propia de la ficción sensacionalista que de la vida real. Pero la señorita Marple había aprendido hacía mucho tiempo que la vida real podía ser considerablemente más sensacionalista que cualquier ficción. Y si Louise Grinshaw se hubiera suicidado, y si el pasado que tanto se había esforzado por enterrar finalmente la hubiera alcanzado, no por venganza ni descubrimiento, sino por la simple corrosión de la culpa, y si hubiera mirado a Linda Gray y hubiera visto a su yo más joven, atrapada y desesperada, y no hubiera podido soportarlo, eso explicaría la coincidencia de fechas, la meticulosa disposición de las pruebas y el carácter teatral de todo el asunto. Louise Grinshaw, quien había sido cómplice de un asesinato 60 años atrás, ahora escenifica su propia muerte para que parezca otro asesinato. ¿Pero por qué? ¿Para castigar a quién? ¿Para proteger a quién? La señorita Marple sospechaba que las respuestas se encontraban en el único lugar que aún no había examinado, la correspondencia privada de Louise Grinshaw, y sabía exactamente dónde encontrarla. Capítulo 7. Las piezas finales. La señorita Marple regresó a Grinshaw's Folly a la mañana siguiente y encontró la casa en un estado de considerable desorden. Nathaniel Grinshaw estaba sentado en el salón, rodeado de cajas de embalaje, con el rostro demacrado. «Los abogados ya se han ocupado», dijo con voz apagada. «El testamento sigue en pie. Todo irá al fondo para la restauración de la iglesia, excepto una miseria para Linda y nada para mí. Tengo que desalojar la casa a finales de mes». «Lo siento mucho», dijo la señorita Marple, y lo decía en serio. Cualesquiera que fueran sus defectos, el joven estaba claramente devastado. «He sido un tonto, señorita Marple. El juego, las deudas, vivir por encima de mis posibilidades, pero nunca quise que muriera. Lo juro. Era mi tía, por Dios, la única familia que me quedaba». «Le creo, señor Grinshaw. Dígame, ¿su tía le habló alguna vez de su pasado? Antes de casarse con su tío?» Parecía sorprendido. «Nunca. Ella siempre decía que el pasado estaba muerto y enterrado y que debíamos dejarlo así. ¡Qué desgracia! Sospecho que gran parte de esta tragedia se podría haber evitado si ella hubiera sido más sincera». La señorita Marple hizo una pausa. «Con su permiso, me gustaría examinar sus documentos privados. El inspector Welch lo ha autorizado, pero como heredera, o casi heredera, le corresponde a usted concederle el permiso». Nathaniel agitó la mano débilmente. «Toma lo que quieras. ¿Qué importa ahora?» En el estudio, la señorita Marple encontró lo que buscaba en un cajón cerrado con llave del escritorio de Louise Grinshaw: un fajo de cartas atadas con una cinta negra y un diario encuadernado en cuero que abarcaba los años 1890 a 1892. Las leyó metódicamente, con una expresión cada vez más preocupada. Allí estaba toda la sórdida historia, escrita de puño y letra de Louise. Su posición como dama de compañía de la señora Worthington, las promesas de matrimonio y riqueza de Silas Grinshaw y finalmente el terrible pacto. A la señora Worthington se le debía dar un tónico para el corazón,
un tónico que Luis debía preparar a diario. Silas le había proporcionado el polvo, asegurándole que se trataba simplemente de un sedante inofensivo para aliviar el sufrimiento de la anciana. Luis le había creído, o se había convencido a sí misma de que le había creído. Las anotaciones en el diario se volvieron cada vez más frenéticas a medida que la señora Worthington se deterioraba, cada vez más atormentada por la culpa tras su muerte. Y luego la traición de Silas. Su matrimonio con Helena Forbes sufría indiferencia ante las afirmaciones de Luis, pero la última entrada, fechada un año después, contaba una historia diferente. Silas vino hoy a verme. Helena está embarazada y él está aterrado de que lo delate. Me ha ofrecido matrimonio, dinero, lo que quiera. Le dije que quiero la verdad. Lloró, de verdad lloró, y confesó que la fortuna de Helena está toda ligada a un fideicomiso. Se casó con ella por dinero al que no puede acceder. Necesita que yo administre sus asuntos, que lo ayude a reconstruir su fortuna. Y así he aceptado. No por amor, ese murió cuando se casó con otra, sino por la sombría certeza de que estamos unidos por la sangre y la culpa. Que me construya un monumento a nuestra vergüenza, que le ponga un nombre ridículo. Viviré en él y recordaré siempre lo que somos. La señorita Marple cerró el diario con delicadeza. Así pues, Luis se había casado no por amor, sino por complicidad mutua, y había pasado 60 años en un hogar construido sobre la culpa y la traición. Y entonces llegó Linda Gray, joven, desesperada, atrapada por las circunstancias, y Luis vio reflejado su propio pasado. Quizás intentó enmendar sus errores con pequeños gestos de amabilidad, el regalo de una pulsera, una generosa renta vitalicia. Pero la amabilidad no podía borrar el pasado, y la culpa, como bien sabía la señorita Marple, podía crecer como un cáncer hasta consumirlo todo. Fue interrumpida por la llegada del inspector Welch, que parecía a la vez desconcertado y frustrado. «Ya tenemos el análisis completo de ese cacao», dijo. «Como usted sugirió, contenía más que azúcar y crema. También tenía melaza, miel y chocolate derretido, todo mezclado. La combinación más empalagosa que uno pueda imaginar». «Qué interesante», murmuró la señorita Marple. «Dígame, inspector, ¿mencionó la señorita Gray haber añadido todos esos edulcorantes?» «No lo hizo. Dijo específicamente que la señorita Greenshaw lo tomaba solo con azúcar y crema. Entonces alguien más debió haberlos añadido. ¿Pero por qué? Para disimular el sabor del veneno, ¿no? El cianuro es amargo, todo ese dulzor lo enmascararía. Tal vez, la señorita Marple hizo una pausa. «Inspector, ¿había alguna correspondencia reciente de la señorita Greenshaw sobre su salud?» «Voy a comprobarlo». Rebuscó entre un montón de cartas sobre el escritorio y sacó una. «Sí, aquí está, del doctor Morrison en Londres. Parece que la señorita Greenshaw lo había estado consultando sobre la diabetes. Le había advertido que redujera drásticamente el consumo de azúcar y que evitara los dulces por completo». Los ojos de la señorita Marple brillaban con mucha intensidad. ¿Y la señorita Gray sabía de esta condición? «Seguro que sí. Ella preparaba todas las comidas de la señorita Greenshaw. Considere esto, inspector. La señorita Greenshaw era diabética y le habían advertido que evitara el azúcar. Sin embargo, su cacao aquella noche contenía no solo el azúcar habitual, sino también melaza, miel y chocolate. Una enorme cantidad de dulzura concentrada. ¿Crees que alguien intentaba hacerle daño a través de su diabetes?» «Creo», dijo la señorita Marple con cautela, «que alguien podría haber estado intentando simular una crisis diabética. Estas crisis pueden ser fatales, y la muerte por coma diabético bien podría atribuirse a causas naturales en una anciana con problemas de salud conocidos». «Pero la envenenaron. Encontramos cianuro». «Sí, lo que sugiere o bien 2 intentos de asesinato separados en la misma noche, lo cual parece bastante improbable, o algo completamente diferente». Antes de que pudiera dar más detalles, se produjo un alboroto en el pasillo. La voz de Linda Gray, alzada con angustia, y luego el tono más grave del capitán Lawson, intentando calmarla, irrumpieron en el estudio. Linda estaba pálida y temblando.
mientras Lawson la sujetaba del brazo protectoramente. «Díselo», insistió Lawson. «Cuéntale todo. Ya no puedes protegerla». «¿Proteger a quién?», preguntó el inspector Welch. La compostura de Linda se desmoronó por completo. «Mi madre», susurró. «He estado protegiendo a mi madre. Ella es quien mató a Louise Greenshaw». Capítulo 8. Verdad y consecuencias. Linda Gray estaba sentada en el salón, con una expresión de alivio agotador, y contó su historia. Mi abuela era Emily Dobson, prima de Louise Greenshaw. Cuando Emily se fugó con mi abuelo, un empleado de ferrocarril, la familia la repudió. Al parecer, Louise fue especialmente cruel al respecto, diciendo que Emily los había deshonrado a todos y que merecía morirse de hambre. Mi madre creció escuchando historias sobre la pariente rica y cruel que le había dado la espalda a la familia. Hizo una pausa, aceptando el té que la señorita Marple había preparado discretamente y le había puesto en las manos. Mi madre contrajo tuberculosis hace 10 años. Los médicos dijeron que el aire marino podría ayudarla, y yo había ahorrado lo suficiente para comprar una casita en Devon. Sobrevivíamos a duras penas con mi sueldo de institutriz cuando mi madre vio un anuncio. Louise Greenshaw de St. Mary Mead buscaba una acompañante. Mi madre quedó fascinada. Dijo que era el destino, que Louise nos debía algo, que yo solicitara el puesto. ¿Y no querías?, preguntó la señorita Marple con dulzura. Estaba aterrorizada. Pero mi madre se estaba muriendo. El sueldo era generoso y me lo suplicó. Así que presenté mi solicitud usando Gray, el segundo nombre de mi padre, en lugar de Dobson. Louise nunca me relacionó con la familia. Pensaba que yo era exactamente lo que parecía, una pobre dama necesitada de empleo. «Pero tu madre sabía la verdad», dijo el inspector Welch con gravedad. «Sí, y hace 3 semanas vino de visita. Para entonces estaba muy enferma, pero insistió en hacer el viaje. Quería ver la Folly, ver a Louise, ser testigo de la vida que nos habían negado. Intenté disuadirla, pero no me hizo caso». La voz de Linda se redujo a un susurro. Se quedó en el Crown and Anchor una semana. La visitaba por las tardes, después de que Louise se retirara. Con cada visita se volvía más y más amargada, hablando de justicia y venganza. Luego, hace 4 días, me dijo que había descubierto algo en el pasado de Louise, algo terrible. No quiso decir qué, pero había estado haciendo preguntas en el pueblo, investigando en la biblioteca. Dijo que Louise era una asesina y que merecía morir. ¿Le creíste? No sabía qué creer. Pero al día siguiente descubrí que faltaba la llave de repuesto de la puerta del jardín. Y esa noche, la noche en que murió Louise, mi madre debía irse a Devon. Pero cuando fui a la posada a despedirme, la dueña me dijo que se había marchado esa misma tarde. Estaba desesperada. De alguna manera, sabía lo que pretendía hacer. «Deberías haber acudido a la policía», dijo el inspector Welch con severidad. «Lo sé, pero era mi madre, moribunda y desesperada. Pensé, ojalá me equivocara». El capitán Lawson, de pie detrás de su silla en actitud protectora, habló por primera vez. «Linda vino a verme esa noche y me lo contó todo. Yo fui quien le aconsejó que guardara silencio. Pensé que si la señora Gray realmente hubiera cometido un asesinato, habría pruebas y la policía las descubriría independientemente de lo que dijera Linda. Intentaba protegerla. La valentía mal entendida sigue siendo obstrucción a la justicia, capitán», dijo el inspector Welch. Pero su tono no era hostil. La señorita Marple había estado sentada en silencio, con su labor de punto olvidada en su regazo. Ahora habló. «Creo, inspector, que necesitamos escuchar la versión de la señora Gray. ¿Dónde está ahora?» «Supongo que de vuelta en Devon», dijo Linda. «Tomó el tren la mañana siguiente, después de que Louise falleciera. Recibí un telegrama suyo diciendo que había llegado a casa sana y salva. Entonces sugiero que la mandemos a buscar. Aunque sospecho». La señorita Marple hizo una pausa delicada. «Sospecho que cuando escuchemos el relato completo, tal vez no sea tan sencillo como parece». El inspector Welch envió al agente Palk a Devon con instrucciones de traer de vuelta a la señora Gray a St. Mary Mead, preferiblemente sin arrestarla a menos que fuera absolutamente necesario.
Luego se dispusieron a esperar. La señora Gray llegó 2 días después, una mujer delgada y pálida, con una tos seca y los ojos que le ardían con fiebre. Rechazó a un abogado, rechazó el té y exigió contar su historia de inmediato. «Yo maté a Louise Grinshaw», anunció, «y lo volvería a hacer sin dudarlo un instante. Esa mujer destrozó la vida de mi madre y no sintió ni una pizca de remordimiento. Cuando descubrí lo que había hecho 60 años atrás, asesinar a una anciana inocente por dinero, supe que merecía morir». «¿Cómo descubriste esto?», preguntó la señorita Marple. «Viejos periódicos en la biblioteca. Llevo años investigando a la familia, intentando comprender por qué nos expulsaron con tanta crueldad. Cuando encontré el relato de la muerte de la señora Worthington y el posterior matrimonio de Louise con Silas Grinshaw, todo cobró sentido, y entonces decidiste matarla». «Decidí que debía comparecer ante la justicia, dado que la ley no podía tocarla. El delito era demasiado antiguo, las pruebas demasiado circunstanciales. Yo mismo sería el instrumento de la justicia». «Cuéntenos exactamente qué hizo», dijo el inspector Welch. El relato de la señora Gray fue metódico y escalofriante. Había robado la llave de repuesto durante una visita a Linda 3 semanas antes. Había conseguido cianuro en una farmacia de Londres, alegando que era para el control de plagas. La noche en cuestión se había desplazado desde el Crown and Anchor hasta el Folly, entrando por la puerta del jardín que Louise, mujer de costumbres, nunca cerraba con llave hasta justo antes de acostarse. Me escondí en el invernadero hasta que Linda trajo el chocolate caliente y se marchó. Louise estaba escribiendo en su escritorio, ese maldito testamento que siempre estaba cambiando. Esperé a que terminara, a que cogiera la taza de chocolate. Entonces salí y la enfrenté. «¿Hablaste con ella antes de que bebiera el veneno?». El tono de la señorita Marple era cortante. «Sí, quería que supiera por qué iba a morir. Le conté quién era yo, lo que sabía sobre la señora Worthington, sobre la traición a mi madre». Se puso pálida, completamente pálida. ¿Y sabes lo que dijo entonces? La señora Gray rió, con una risa áspera y dolorosa. Dijo: «Gracias a Dios, llevo 60 años esperando esto». No estaba asustada, señorita Marple. Estaba aliviada. La habitación estaba en completo silencio. Me pidió que esperara mientras terminaba su testamento. Dijo que lo dejaba todo a la caridad para fastidiar a su sobrino y que quería que hubiera testigos legales. Me negué. Le dije que no estaba allí para darle tiempo a que arreglara sus asuntos. Había traído el cianuro conmigo y le dije que se lo iba a echar en su cacao. «¿Y ella te lo permitió?», preguntó el inspector Welch con incredulidad. «Hizo algo más que eso. Tomó la taza ella misma, me miró fijamente a los ojos y me dijo: «Hazlo entonces, acaba con esto. Estoy harta de cargar con esta culpa». Así que añadí el veneno, no mucho, solo lo suficiente, y se lo bebió, todo. Luego me dijo: «Dile a Linda que lo siento. Dile que la pulsera era de su abuela, que estaba destinada a ella. Dile que al final intenté enmendar mi error». Y entonces murió. La señora Gray comenzó a toser, con fuertes espasmos que sacudieron todo su cuerpo. Cuando pudo hablar de nuevo, su voz era apenas un susurro. «Pensé que me sentiría triunfante. Pensé que me sentiría reivindicado, pero solo sentí un vacío. Me había arrebatado incluso la satisfacción de la venganza al aceptar la muerte. Así que tomé la llave, cerré la puerta del jardín con llave desde afuera, enterré la llave en el jardín donde eventualmente la encontrarían y me fui. Regresé a la posada, hice el check-out a la mañana siguiente y volví a casa a morir, porque me estoy muriendo, ¿sabes? Los médicos me dan 3 meses como máximo». El inspector Welch parecía profundamente incómodo. «Señora Gray, debo advertirle que todo lo que ha dicho puede y será usado en su contra. Ha confesado un asesinato, lo sé, y no me importa. Arréstenme si es necesario. Moriré en la cárcel o moriré en casa, ¿qué más da?». Pero la señorita Marple negaba con la cabeza. «Inspector, no creo que la señora Gray haya asesinado a nadie». Todas las cabezas se volvieron hacia ella. «Verá», continuó la señorita Marple con suavidad. «Hice analizar minuciosamente los residuos de cacao. Contenían cianuro, sí,
pero también una cantidad extraordinaria de azúcar, melaza, miel y chocolate, demasiado para alguien que simplemente intentaba enmascarar el sabor del veneno. Se dirigió a la señora Grey. Dijo que añadió no mucho, solo lo suficiente de cianuro, pero la cantidad en esa taza era enorme, mucho más de lo necesario para matar, y mezclado con todos esos edulcorantes concentrados. ¿No le parece extraño? La señora Grey frunció el ceño. No lo entiendo, solo añadí lo que había preparado, unas gotas disueltas en agua. No le añadí ningún dulce. Exactamente, porque Louise Grimshaw las añadió ella misma después de que te marcharas. El silencio era absoluto. Verá, explicó la señorita Marple, Louise era diabética. Le habían prohibido los dulces y el azúcar. Aquel cacao era un arma suicida, un envenenamiento diabético deliberado diseñado para parecer natural, pero no podía soportar morir lentamente de un coma diabético. Así que, cuando usted apareció ofreciéndole cianuro, vio una salida, una muerte más rápida que además parecería un asesinato. ¿Pero por qué?, susurró Linda. ¿Por qué querría ella ser asesinada? Para protegerte, querida. Si hubiera muerto de causas naturales, un coma diabético, contigo como su compañera y principal beneficiaria de un testamento anterior, podría haber habido preguntas, sospechas, pero si la hubiera asesinado otra persona, alguien con un motivo claro, estarías por encima de toda sospecha. Fingió su muerte para que pareciera un asesinato y así asegurarse de que heredara sin deudas. Pero el testamento lo dejaba todo a la caridad. Ese testamento estaba fechado el día de su muerte, después de la visita de tu madre. Sospecho que Luis lo modificó específicamente para evitar implicarte. Sabía que iba a morir, ya fuera por su propia mano o por la de tu madre, y quería asegurarse por completo de que no se pudiera sospechar de ti. La voz de la señorita Marple era infinitamente dulce. Al final intentó enmendar sus errores. La pulsera que era de tu abuela, la renta vitalicia que iba a ser mucho mayor antes de que cambiara el testamento. Incluso su muerte fue concebida para protegerte. Linda lloraba ahora. Grandes lágrimas silenciosas corrían por su rostro. El capitán Lawson la abrazó mientras lloraba. La señora Grey permaneció muy quieta. Entonces no la maté. ¿Habría muerto de todos modos? Creo que sí. Si bien es cierto que usted contribuyó, el cianuro lo hizo más rápido y seguro. La cuestión es si eso constituye asesinato o suicidio asistido. El inspector Welch se pasó la mano por el pelo. Este es el caso más extraordinario que he visto jamás. Una mujer que quería ser asesinada, una asesina que creía estar vengándose pero que en realidad estaba cumpliendo un deseo y un suicidio disfrazado de asesinato para proteger a una persona inocente. La naturaleza humana, observó la señorita Marple, es infinitamente compleja. Louise Grimshaw vivió 60 años con una terrible culpa. Cuando vio a la nieta de su prima, una niña tan atrapada y desesperada como ella misma lo había sido, intentó ayudarla, y cuando la muerte la llamó, dispuso que la ayuda continuara incluso después de su partida. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja: conocí a una mujer que cometió un acto terrible en su juventud. Dedicó toda su vida a intentar expiarlo. Al final, murió sola, sin que sus intentos de redención fueran reconocidos ni valorados. Siempre me ha parecido bastante triste. Al menos Louise Grimshaw tuvo la oportunidad de intentarlo. Finalmente, la fiscalía decidió no presentar cargos contra la señora Grey. Ella falleció 6 semanas después en brazos de su hija, en la cabaña de Devon, con la brisa marina entrando por las ventanas y Linda tomándole la mano. Tras algunas disputas legales, Nathaniel Grimshaw recibió una pequeña parte de la herencia de su tía como reconocimiento a los lazos familiares. La utilizó para saldar sus deudas y consiguió un puesto en una empresa naviera de Southampton, donde demostró ser sorprendentemente competente y finalmente llegó a ser socio. El capitán Robert Lawson y Linda Grey se casaron 3 meses después de la investigación. Utilizaron la pulsera de diamantes, vendida en una subasta,
para abrir una pequeña librería en Bath, donde había nacido la abuela de Linda y donde Louise Grinsaw había dado su primer paso fatal hacia la oscuridad. Y la señorita Marple, sentada en su jardín mientras las rosas otoñales florecían y se marchitaban, reflexionaba sobre la curiosa persistencia de la culpa, las inesperadas formas de redención y la verdad de que la naturaleza humana, por oscura que sea, siempre conserva la capacidad de luz, si uno la busca con paciencia y compasión. El Fondo para la Restauración de la Iglesia recibió con gratitud y sorpresa el inesperado legado y lo utilizó para reparar las vidrieras dañadas durante la guerra. Una de ellas, que representa la parábola del hijo pródigo, fue dedicada a la memoria de Louise Margaret Grinsaw. La señorita Marple pensó que eso le habría complacido. El fin